¿Qué tal a todos nuestros amigos de Home New? El día de hoy vamos a hablar con Oscar Chambi, que es docente de la Universidad San Martín y también sociólogo de la universidad, egresado de la Universidad de San Marcos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Oscar Chambi. La familia de Home New te da la bienvenida. Y bueno, el tema es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo es que la pandemia, si bien es cierto, ha afectado a todos, pero quería saber cómo es que el teletrabajo o el home office puede beneficiar a ambas personas, ¿no? Ya sea a los trabajadores y a la vez a las empresas. ¿Cómo esto socialmente impactado en ambos casos? Muy bien, muchas gracias y saludos también a los teleaudientes de Home New. Efectivamente, esta pandemia ha sido muy terrible, ha devastado miles de vidas y también ha causado mucha tragedia en la humanidad, ¿no? En todo el planeta. Y una de las formas de salir adelante desde el sector productivo, desde el sector educativo, ha sido el teletrabajo o el home office, ¿no? Y esto ha marcado la pauta también en muchísimas instituciones en el mundo y creo que tiene sus ventajas y desventajas. Ya se venía dando desde años atrás instituciones o empresas que venían trabajando de esta manera virtual, ¿no? Y algunas instituciones educativas también, pero no era una cosa institucionalizada, no está, digamos, tan expandido como se ve ahora. Y entonces lo que causó esta pandemia es que debido al distanciamiento, todos empecemos a trabajar con el sistema virtual. Y es una gran cosa en la medida que uno aprovecha la comodidad de su espacio, la comodidad de su hogar, ¿no? Por ahí viene una gran ventaja. En segundo punto, uno ahorra tiempo, porque ya no tiene que desplazarse a su centro de trabajo, ¿no? Y en el caso de Lima, en especial con los estudiantes, por ejemplo, que contamos con una ciudad donde el servicio de transporte es pésimo, es deficiente, entonces creo que en este caso ha generado un alivio tremendo. No solo es un ahorro económico por el desplazamiento que ocasiona ir a los centros de trabajo, de estudio, sino que también es un alivio mental, ¿no? Porque los traslados eran muy largos, en unos casos hasta de 2 o hasta 3 horas, ¿no? Para llegar a su centro de estudios o centros de trabajo. Y esto es un desgaste físico, desgaste mental, que creo que con este sistema virtual de trabajo en casa se ha aminorado y se ha aliviado, ¿no? Entonces esas son las principales ventajas que encuentro. Las desventajas, que es muy difícil disciplinarse o autodisciplinarse en el hogar, ¿no? Claro, uno tiene horas de desayuno, almuerzo, pero a veces se confía y es más complicado organizarse dentro de la casa o con uno mismo, ¿no? O a veces están en pleno trabajo y bueno, el perro o la mamá o el familiar está interrumpiendo y eso suele ocurrir, se ha vuelto parte ya de nuestra nueva normalidad, de nuestro trabajo a través de la distancia virtual, ¿no? Entonces creo que esas serían las desventajas principales. No es tan sencillo habituarse. La otra desventaja, que también considero importante mencionarla, es que de hecho tener, por ejemplo, clases presenciales o contacto presencial en las empresas, en los sectores productivos, ayuda muchísimo y aligera a veces el tomar decisiones, ¿no? En lo virtual uno tiene que estar conectado a este sistema y no, a veces por la señal o no, uno puede estar conectado virtualmente, incluso con buena señal, pero mentalmente no. Y eso en lo presencial se ve, hay una diferencia, ¿no? Cuando uno mira los ojos al alumno o al jefe que está en la oficina y la conversación es en pocos minutos, es directa, a veces se vuelve productiva también y se pueden tomar mejores decisiones. Entonces allí creo que ahí encuentro yo también una desventaja, ¿no? Finalmente,
tiene su lado positivo, esta tragedia que estamos viviendo, ¿no? Siempre las cosas negativas nos hacen repensar a los seres humanos y a buscar alternativas y soluciones. Y creo que hay muchas profesiones, muchos oficios, muchos sectores en la sociedad que han encontrado ya un dinamismo en el teletrabajo y han hecho incluso más productivo su sistema, ¿no? Por ejemplo, algo que es interesantísimo es el fenómeno de deliveries, que me parece genial, cómo es que se ha repotenciado y en forma muy práctica, muy dinámica. Igual, el sistema económico, ¿no? El pago a través de teléfonos y de sistemas virtuales. Ya lo veíamos muy lejano porque China lo practicaba, algunos países en Europa, ¿no? Pagar con el celular se veía muy lejano y gracias a la pandemia ahora ya en Lima, Perú, uno puede efectuar eso, ¿no? Y creo que esto apunta a un mayor dinamismo en la economía mundial. Creo que estas serían más o menos mis apreciaciones en torno al teletrabajo. Sí, claro, buen punto acerca de lo que es socialmente hablando. Ahora, el tema del internet es importante hoy en día para todos, ¿no? Antes quizás no lo veíamos así, pero por ejemplo, ahora que estamos en elecciones, yo creo que, o cómo cree que a las finales los próximos o la persona que nos van a gobernar, sabiendo que ahora también se puede trabajar desde casa. Hay algunas personas, por ejemplo, que no tienen internet, que no poseen esta herramienta que ahorita vemos que es útil, ¿no? Para poder trabajar y también para otras cosas. Entonces, si sabemos que ahora se puede trabajar desde casa y también se puede ser productivo, considera que sí se necesita, que Perú necesita tener un satélite o que necesita tener definitivamente internet para todos. Sí, por supuesto, ¿no? Estamos a muchos años de diferencia de las potencias que cuentan con todos sus sistemas de comunicación muy desarrollados. El caso de Japón, el caso de Finlandia, o muchos países europeos y Estados Unidos también. Efectivamente, hay hasta en los sitios más alejados de las grandes ciudades, en estos países y en estos continentes, hay internet, ¿no? Hay vías de comunicación desarrolladas. Lamentablemente, en nuestro país eso se ha visto evidenciado en estas elecciones, ¿no? Una vez más, porque en las anteriores elecciones también y cada 5 años nosotros estamos reviviendo esta situación de tener evidenciada a los sectores más pobres o de carencias económicas que tiene nuestra sociedad, ¿no? Y ya hablo de la economía básica, ¿no? de incluso no tener ni siquiera alimentos, ¿no? De padecer de anemia en un gran porcentaje. Entonces, con mayor razón, los sistemas de comunicación son deficientes, ¿no? No hay carreteras, es difícil, ¿no? El acceso también impide, a veces la Amazonía nuestra tiene un difícil acceso y todo se maneja mediante ríos, el sistema fluvial, y es muy difícil, ¿no? Entonces, colocar internet en todas estas distintas geografías que posee el Perú es un tema muy complejo. No creo que el gobierno que entre, cualquiera de los dos candidatos que gane, lo pueda solucionar en 5 años. Creo que es un proceso paulatino. A eso se apunta, ¿no? Si es necesario que los niños en Pucallpa, en la reserva de San Francisco, que es de los Shipibos Conibos, o los Aguajún, que están en la zona norte de nuestro país, Amazonía Norte, o los Aymaras, que están en el departamento de Puno, en las zonas más altas del Perú, muriéndose de frío, sí es urgente que tengan el acceso a internet para tener sus clases virtuales, ¿no? Pero es complicado porque ni luz hay, ¿no? Yo recuerdo en alguna época, en los viajes que he hecho por el país, recuerdo que el presidente Fujimori había llevado computadoras a un pueblo
se llamaba Saña, está cerca de Chiclayo, es la costa norte, no está muy alejado de la urbe. Y bueno, yo estaba haciendo un reportaje gráfico y encontré que en el colegio habían donado computadoras nuevecitas, ¿no? Eran equipos de última generación, pero el pueblo no tenía luz, funcionaba con un equipo de electrógeno que lo prendían con petróleo y era una calamidad, y nunca funcionaron las computadoras, nunca. Entonces, casos de este tipo, no pensemos en el populismo, que es lo que ofrecen los candidatos, sino en cómo efectivamente mediante procesos científicos, estudios científicos, se pueda llegar a un buen plan para que se cubra con internet y con tecnología a estas poblaciones vulnerables que tenemos. Es urgente esta tarea y sí se puede hacer, ¿no? Quizás en unos años va a demorar, pero sí se puede hacer. Claro. Ahora, ante esta decadencia pues del internet y todo, ¿considera que el home office solamente es para ciertas carreras? O, por ejemplo, para ciertos sectores de lo que es profesionalmente hablando. O sea, hay cosas que van muy bien, ¿no? A nivel educativo, por ejemplo, hay cursos que uno puede hacer una enseñanza súper personalizada mediante el home office, ¿no? O la enseñanza virtual. Y está conectado con el alumno y puedes tener una asesoría más directa que de repente la presencial. Por la presencial a veces el profesor habla para un grupo y es más difícil tener asesorías personalizadas, ¿no? En el caso de profesiones distintas, también ha facilitado enormemente, ¿no? Hay economistas, hay el sistema bancario, por ejemplo, ¿no? No necesariamente tienen que estar en una oficina, lo pueden hacer desde su casa, pueden manejar finanzas, mover recursos, ¿no? Compras. Esto se dinamiza y sí facilita, pero hay otras cosas que no se pueden reemplazar, ¿no? Los médicos, por ejemplo, el sistema de salud. O sea, sí existe el teletrabajo. Justo yo tenía una cita ayer con mi madre, que tiene 89 años, y vino un médico después de haber tenido como 5 citas virtuales, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, la medicina sí tiene que haber un trato directo, se tiene que palpar al paciente, se tiene que ocultar, ¿no? Y eso es muy, muy complicado. Entonces, existen profesiones que se necesita, pues, de todas maneras, la vía presencial, y muchas otras profesiones donde se ha facilitado el trabajo virtual, el trabajo a distancia, y creo que ha facilitado mucho las cosas, ¿no? Claro, ahora me imagino que con todo esto de las redes sociales ha habido, bueno, personas que quizás antes no sabían que existía, por ejemplo, un Zoom o un Meet, o que no existían, por ejemplo, estas herramientas que nos permiten de una u otra manera, pues, tener más contacto, ¿no? A esto me lo digo por un tema de que hay personas, por ejemplo, que se han acostumbrado a trabajar en equipo presencialmente. Entonces, al ya no tener este vínculo de sociedad, de personas que se supone que trabajan mejor, entre comillas, ¿cómo es que puede alguna persona, pues, sabiendo que no puede estar con su grupo, manejarlo, ¿no? O sea, ¿cómo puede de una u otra manera no sentirse, pues, solo o inestable porque no tiene su grupo de trabajo? O sea, depende del caso, ¿no? Depende del medio donde estén trabajando. A veces el home office facilita trabajar en grupo. Y ahí sí, yo repito esta idea de hay un trato muy personalizado, muy directo. Es como hablar casi de tú a tú, estar súper interconectado, hay facilidad en el manejo de programas, ¿no? Entonces yo puedo mostrar a través del Zoom o de los otros programas que existen para conversar,
puedo mostrar imágenes, puedo mostrar cuadros estadísticos, puedo intercambiar archivos, y de eso se acelera, esa comunicación es más fluida, más rápida, que estar en un trabajo grupal de oficina. A veces no es tan rápido en la forma presencial. Por eso depende de los casos, ¿no? Y sí, por otro lado, ya viene, yo diría, más un tema psicológico, ¿no? Este hecho de estar en grupo presencial. Hay grupos, y yo creo que son poquísimos los que funcionan bien, ¿no? Se reúnen, sacan conclusiones y son sumamente productivos. Pero a veces se necesitan de muchas reuniones presenciales para llegar a estas conclusiones, y los grupos no funcionan y se dilatan, ¿no? Entonces, se reúnen en grupo presencial para coordinar cosas decisivas, como las sesiones de directorio, por ejemplo. Cosas muy importantes, o finalizar algo, ¿no? O dar tareas, y luego ya uno en casa va desarrollando individualmente, y después vuelven a otra reunión. Esa dinámica sí es interesantísima, ¿no? Y claro, con el home office se ha perdido, digamos, esa parte del remate de las reuniones, del cierre de las reuniones, ¿no? Que era más intensa, más vívida. Por eso digo yo esto lo veo más como un lado de la psiquis del ser humano, que estar en conjunto, dialogar en conjunto, te hace tener una mejor sensación de llevar un acuerdo, un final acuerdo, ¿no? Y esta parte es más difícil de lograrla en la forma presencial. Pero, sin embargo, ya el ser humano es un ser que se adapta, y que en muchos casos funciona de maravillas también, ¿no? Están dando muy buenos resultados, trabajos de grupo virtual, ¿no? Yo creo que a eso vamos a apuntar en las próximas décadas, ¿no? La educación también creo que va a convertirse en una educación virtual de aquí a varios años, ¿no? Claro. Sí, buen mensaje, ¿no? Ahora, bueno, para finalizar, ¿no? Bueno, ahora que tenemos lo que es la tecnología, simplemente es como un mensaje ya, ¿no? Porque, ¿cómo es que la tecnología ahora ha impactado tanto que uno puede estar, no sé, en China, ¿no? Y puede trabajar con una empresa de acá? Entonces, la evolución de la tecnología al ser humano ya es como un complemento, ¿no? Que hace que día a día o tras década, ahora es uno solo: tecnología y persona. ¿Considera que esto siempre va a percutar en el tiempo? Claro, sí va a haber una repercusión tremenda, porque yo considero que estamos viviendo una revolución digital, ¿no? Tuvimos la revolución de diferencia en el mundo en el siglo XIX, y en este siglo XXI lo que caracteriza es eso, la revolución digital y de las comunicaciones, ¿no? Ya China está planteando lanzar cables submarinos para conectar fibra óptica hacia nuestro continente, por ejemplo. Ese es un proyecto que está en camino. O sea, de aquí a unos años vamos a estar conectados físicamente a través de estos cables para tener una mejor señal. Si ahora hay buena señal, y como bien decías, uno se comunica con China, con India, con Japón, con África, y puede manejar los horarios, ¿no? Hay muchos estudiantes que ahora en la pandemia están estudiando en el lugar donde les tocó la pandemia, pero con otros horarios, ¿no? O sea, por ejemplo, si están en Perú, tienen que estudiar con el horario de la Universidad de Australia, a la que ingresaron y no pudieron viajar, ¿no? Entonces, eso está ocurriendo, ahora hay una cierta fluidez, pero va a ser mejor, ¿no? Con este ejemplo que ya se viene, ¿no? Los cables que van a través del océano y van a estar conectando a todo el mundo. Entonces vamos a estar cableados, vamos a estar conectados,
y de una manera mucho más rápida y más fluida. Y efectivamente, ¿no? Los celulares o los dispositivos móviles, porque ya no son teléfonos, son dispositivos móviles, son computadoras pequeñas, ¿no? Que sirven para muchas cosas. Cada vez uno ve que revolucionan o evolucionan de manera muy rápida, ¿no? Cada 3 meses, cada 5 meses van saliendo generaciones nuevas de dispositivos móviles. También tiene que ver un poco con obviamente el desarrollo de la industria económica, ¿no? Porque finalmente es la ganancia lo que prima, ¿no? Eso sí, no lo podemos dejar de ocultar. O sea, el empresario está pensando en su ganancia y a veces hace mediante la obsolescencia programada que un aparato, un dispositivo móvil no te dure tanto para que tú puedas reemplazarlo fácilmente. Pero efectivamente sí trae un adelanto, ¿no? Un poquito más de velocidad, un procesador más rápido. Entonces dependemos de esta tecnología, dependemos de la mejora de la tecnología, y a eso apunta el mundo. Esta revolución es imparable. Entonces, sin tecnología, sí, los niños ya están creciendo con tecnología, ¿no? Los adultos nos hemos adecuado, los ancianos, los de la tercera edad, también se han adecuado, y a mí me da mucho gusto de ver a profesores, a intelectuales, ¿no? Que se comunican, hacen sus charlas virtuales y transmiten la evolución de la tecnología, ¿no? Por medio de la tecnología. Yo creo que es algo que nos va a hacer mejores ciudadanos del mundo. Bueno, muchas gracias, Oscar Chambi, por esta entrevista de parte de la familia Home New. Agradece tu tiempo. Bueno, ya será para la próxima, y ha dejado ya un mensaje muy claro acerca de cómo el Home New pues, puede impactar socialmente, ¿no? A las personas. Un saludo. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, y un saludo a todos los espectadores de Home New. Nos vemos. Gracias. Gracias.